La escuela clásica, también designada como economía política o escuela liberal, nace a mediados del siglo XVIII y se desarrolla, hasta mediados del siglo XIX. Aparece en el periodo de la Revolución Industrial, en un ambiente de grandes avances científicos y tecnológicos. Esta escuela le sucedió al sistema fisiocrático. El nacimiento del capitalismo industrial motivó el surgimiento de la escuela clásica, conformada por Adam Smith, Jean-Baptiste Say y David Ricardo, centrando su atención en el origen y distribución de la riqueza, de la renta de la tierra y la acción interventora del Estado. Además, desarrolló su propia teoría del valor, que considera que el valor de todas las mercancías se determina por el tiempo de trabajo empleado en la producción de las mismas, tiempo de trabajo socialmente necesario, a lo que se le designó como teoría del valor trabajo. El inicio del capitalismo industrial también estimuló la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, en 1776, con la que la economía ingresó al campo de las ciencias sociales. Adam Smith pensaba que el Estado no debía intervenir en el funcionamiento económico, pues el interés individual conduce al bien común y la intervención del Estado distorsiona y dificulta el desempeño del mercado, al cual le asignó la defensa contra las manifestaciones adversas extranjeras, la buena administración de justicia y el financiamiento de obras e instituciones públicas, que no son asumidas por los particulares, si no ofrecen una ganancia, aunque Smith esclarece que el libre comercio no implica la total no intervención del Estado. Smith plantea en la obra, La riqueza de las naciones, la teoría del valor, a partir de la preocupación de averiguar la causa de la riqueza de las naciones, por lo cual plantea el concepto de trabajo útil o productivo, como aquel que el productor de riqueza emplea para crear bienes materiales, no inmateriales, como serían los servicios, excluido el transporte de mercancías, indicando, también, que el grado de mayor productividad del trabajo ocurre cuando un país produce más mercancías en el mismo tiempo que otras empresas o países. Estos bienes materiales, denominados mercancías, poseen dos clases de valor. El primero, el valor de uso, siendo la utilidad de un objeto particular, por ejemplo el valor que tiene, para cada persona, el menaje de casa. El segundo, el valor de cambio, manifiesta la capacidad de un objeto para comprar otros bienes, por ejemplo 5 borregos, por una sala de estar. Para Smith, la cantidad de trabajo necesario e incorporado en la producción de una mercancía es lo que determina su valor, considerando que el trabajo era el único mecanismo de medir invariablemente el valor y, por tanto, la única medida posible de todos los valores y de todos los ingresos, la única fuente de valor. Smith afirmaba que la división del trabajo permite ampliar las posibilidades de producir más mercancías, más allá de las posibilidades individuales, de modo que la división del trabajo aumenta proporcionalmente la capacidad de producir mercancías. Su teoría de la distribución consistió en que el valor monetario del total de la producción anual de una sociedad, dados ciertos precios, se distribuye entre los diferentes participantes en el proceso de producción: los salarios, a los propietarios del factor trabajo; las ganancias, a los propietarios del capital; y las rentas, a los propietarios de la tierra o recursos naturales. Es la propiedad privada de los factores de la producción y de los medios de producción, lo que determina que el trabajador no se quede con el valor del producto total, creado por su trabajo. Por ello, cada uno de los tres propietarios de los factores de la producción buscarán el mayor salario, la máxima ganancia y renta. Esta última puede aumentar sus precios, por los dueños de ella, en función de que la tierra es un recurso que se agota. Los salarios se expresan en un precio real y nominal. Un precio real porque con este se puede obtener una cantidad necesaria y conveniente de bienes, pudiendo disminuir a pesar de que su precio nominal, expresado monetariamente, es decir, en dinero, aumente. Adam Smith fue el gran defensor del laissez-faire, del dejar hacer, de la no intervención del gobierno en los asuntos económicos, estimando que la mano invisible del mercado
procura que éste se equilibre por sí mismo, sin necesidad del Estado, reconociendo que para reducir los costos, se debe recurrir a la división del trabajo, por medio de la especialización en las tareas, igualando la oferta y la demanda, para situarse en el equilibrio económico, donde no existen excesos de oferta ni de demanda. Smith vio en la acumulación de capital la fuente del desarrollo económico, de modo que, al buscar el interés particular, se alcanzaba el bienestar general, aunque advirtió a los empresarios de posibles conflictos con la clase obrera debido a los bajos salarios. A decir de John Maynard Keynes, la mayoría de los abordajes teóricos sobre la teoría del valor y de la producción aluden a los planteamientos de que la distribución y la ocupación de un volumen dado de recursos empleados en diferentes usos determinan su remuneración relativa y el relativo valor de sus productos, pero que en general los análisis realizados son sólo descriptivos respecto del monto de los recursos disponibles, como de la cantidad de personas capacitadas para ocupar un empleo, de los límites de la riqueza natural y del equipo de producción acumulado porque, solo por excepción, se ha explorado, teóricamente, lo que determina la ocupación real de los recursos disponibles, como lo hizo el profesor Pigot en su libro Economía del Bienestar. Pigot ya señalaba que la distribución del ingreso, a lo que denominaba dividendo nacional, es válida, tanto en los casos de desocupación involuntaria, como en la ocupación plena, siendo para Keynes, la esencia de la teoría de la desocupación del profesor Pigot, la única descripción detallada que existe de la teoría clásica de la ocupación. Keynes apuntaba que para los clásicos, la utilidad del salario, cuando se usa determinado volumen de trabajo, es igual a la desutilidad marginal de ese mismo volumen de ocupación. La teoría clásica de la ocupación descansa en el postulado fundamental de que el salario es igual al producto marginal del trabajo, en razón de la existencia de competencia y de mercados imperfectos, que, ordenados, de menor a mayor grado de competencia o poder de mercado, se tiene que. En el monopolio, una sola empresa controla todo el mercado, propiciando la ineficiencia social máxima y, por tanto, logra el mayor beneficio extraordinario posible. En el oligopolio, pocas empresas interactúan, entre ellas, estratégicamente, para tomar decisiones sobre el precio, cantidad producida del bien, barreras a la entrada, que afecta a las demás, de las cuales una de ellas es la empresa líder, más grande y con la mayor cuota de mercado, significativamente mayor que las demás empresas seguidoras, que aceptan ese precio. En la competencia monopolística, en cuya estructura de mercado, actúan muchas empresas, que ofrecen un producto diferenciado, habitualmente por la marca, les concede un cierto poder de monopolio, tanto mayor, cuanto mayor sea el grado de diferenciación, resultando en precios excesivos, poca cantidad de producción para el consumidor y beneficios extraordinarios para la empresa. Quedando claro que conforme a las estructuras de mercado, se distribuyen, mayormente, los ingresos generados a los propietarios de los factores productivos, en favor de los dueños del capital y de la tierra. La igualdad de la oferta y la demanda, para situarse en el equilibrio económico, donde no existen excesos de oferta ni de demanda, paulatinamente y, en el largo plazo, conducen al estado estacionario, al equilibrio económico en el que la economía deja de crecer, de modo que el crecimiento económico es nulo y la población se encuentra en un nivel de mera subsistencia. Este concepto de estado estacionario, acuñado por los economistas clásicos, les hizo distinguir el crecimiento económico de corto y de largo plazo. En el corto plazo, la libre competencia del mercado estimula la innovación y el progreso, dando lugar al crecimiento de la producción y de los ingresos, al crecimiento económico, pero a la larga, los clásicos fueron, al igual que la mayoría de las escuelas de pensamiento económico, pesimistas. De acuerdo con la economía clásica, el crecimiento, de largo plazo, se produce cuando la población alcanza su nivel máximo compatible con el producto total neto, colocándoles en un estado de mínimo de subsistencia. El estado estacionario a largo plazo
fue el tema de un estudio de los economistas clásicos, Thomas Malthus y David Ricardo, en el siglo XIX. Según ellos, la escasez de tierra cultivable fértil, como limitaciones ambientales, genera rendimientos decrecientes en la producción agrícola, pues siendo fija la cantidad de la tierra cultivable e imposible crear nuevas tierras, restricción de escasez absoluta, y, dada la diferencia en su nivel de fertilidad, primero se cultivan las tierras más fértiles y luego, las menos fértiles, lo que propicia que el crecimiento económico a largo plazo, o sea, el estado de equilibrio, sea la cancelación del rendimiento marginal. Dicha idea parte de la afirmación de Malthus de que la población crece geométricamente mientras que los alimentos lo hacen aritméticamente, con lo cual los alimentos no alcanzan a satisfacer las necesidades de todos, por lo que concluía que la miseria de los trabajadores es consecuencia de la superpoblación, siendo partidario entonces de las epidemias, la guerra, el hambre, la renuncia al matrimonio, etc. En el proceso de producción, inicialmente, el rendimiento marginal es muy alto, pues las primeras tierras que se ponen en cultivo son las más fértiles. Los trabajadores son remunerados con salarios de subsistencia y la masa salarial es igual al producto del salario por la población, de modo que el margen de beneficio de la inversión agrícola se determina por la diferencia entre el producto neto y el monto total de los salarios o masa salarial. Por ejemplo, cuando la población es igual a P1, el sistema económico produce una cantidad de producto Y1. Parte de la producción, W1, se utiliza para remunerar a los trabajadores, al nivel de subsistencia, mientras que la parte restante, la diferencia entre el valor de la producción y la masa salarial, determina la ganancia, para los agricultores. A medida que se generan excedentes de alimentos, se estimula la inversión productiva y aumenta el crecimiento de la población, AP. Por lo que para satisfacer las necesidades alimentarias de la población, es necesario cultivar más tierras, menos fértiles, lo que reduce la eficiencia marginal de la producción, hasta el punto S, en el que hay un estado de equilibrio. En el estado estacionario S, el producto neto, YS, los ingresos, se utiliza para satisfacer las necesidades alimentarias de la población, WS, en el nivel de subsistencia. El beneficio se desvanece y los agricultores no tienen ningún incentivo para aumentar aún más la producción. La población sigue creciendo sin ningún excedente de alimentos. En el largo plazo, el producto, YS y la población, PS son constantes, a lo que se denomina estado estacionario, sin crecimiento económico adicional y sin crecimiento de la población, por lo que la totalidad de la población vive al nivel de subsistencia. La escasez de los recursos naturales es, por lo tanto, la causa del estado estacionario. En el análisis del crecimiento económico, en el largo plazo, los economistas clásicos no consideraron el progreso técnico y las innovaciones, pero en presencia de la innovación, por ejemplo, maquinaria, fertilizantes, riego, recuperación de tierras, alimentos transgénicos, miniaturización de objetos, desarrollo de nuevos materiales, etc., la función de producción se desplazaría hacia arriba, distendiendo la restricción de escasez de recursos naturales en la producción agrícola y desapareciendo, con el tiempo, las condiciones del estado estacionario. Los rendimientos marginales decrecientes en la producción agrícola podrían, por tanto, ser compensados por el progreso técnico continuo. En el corto plazo, de acuerdo con la economía clásica, la libre competencia del mercado estimula la innovación y el progreso, dando lugar al crecimiento de la producción y de los ingresos y, por tanto, da lugar al crecimiento económico. A largo plazo, los economistas clásicos suelen ser pesimistas, al igual que la mayoría de las escuelas de pensamiento económico. El estado estacionario, de largo plazo, se produce cuando la población alcanza su nivel máximo, compatible con el producto neto total, en que se vive, en un estado de mínimo de subsistencia. En el estudio del estado estacionario, realizado a largo plazo,
por los economistas clásicos, Thomas Robert Malthus y David Ricardo en el siglo XIX. La escasez de tierra cultivable fértil, que propicia los rendimientos decrecientes en la producción agrícola, en el estado de equilibrio, es, por tanto, la cancelación del rendimiento marginal. Siendo fija la cantidad de tierra cultivable disponible, es decir, enfrentando la restricción de escasez absoluta, siendo imposible crear nuevas tierras, a lo que se adiciona la existencia de tierras de cultivo, que no tienen el mismo nivel de fertilidad. Son las tierras más fértiles las que se cultivan primero y, luego las menos fértiles. El crecimiento económico es, por tanto, en el estado de equilibrio a largo plazo, la cancelación del rendimiento marginal. El producto marginal del trabajo indica la variación de la producción total, ante la variación de la cantidad de trabajo, en una unidad, sea una hora trabajada o un trabajador. David Ricardo, a quien la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, le atrajo hacia la ciencia económica, poseedor de un pensamiento deductivo, declaró que el fundamento del libre comercio radicaba en que cada país debía especializarse en aquellos productos que tuvieran un costo comparativo más bajo, e importar aquellos cuyo costo comparativo fuese más elevado, dando un paso más, al demostrar que todos los países se pueden beneficiar, especializándose cada uno en la producción de bienes, aunque no tengan ventaja absoluta en ellos, como señalaba Smith, siendo suficiente que tengan ventaja comparativa, es decir, que sean capaces de producirlos a un precio menor. Para David Ricardo, en ausencia de comercio internacional, los precios relativos de los bienes, en cada país, se determinan por los requerimientos de unidades de trabajo relativos, por lo que en el análisis de la ventaja comparativa, había que precisar los requerimientos de las unidades de trabajo y los precios relativos mundiales. David Ricardo afirmaba que el comercio internacional conduce a desplazamientos de la fuerza de trabajo, de las industrias más ineficientes a las industrias más eficientes, de tal manera que todos los individuos mejoran con el comercio internacional. Jean-Baptiste Say, en su obra Tratado de Economía Política, dio a conocer la llamada Ley de Say, que afirma que toda oferta crea su propia demanda, por lo que en un sistema de libre mercado no es posible llegar a un nivel de sobreproducción, como argumentaba Malthus, que atribuía a la insuficiente demanda agregada, el peligro de que una situación de sobreproducción generalizada y de desempleo de recursos productivos, que se amplificara indefinidamente en el tiempo. Say fue criticado por Carlos Marx, calificándolo de trivial. Aunque Say no negó la posibilidad de que se produjesen excesos de oferta, o de demanda, de carácter particular, propiciando que los consumidores dejasen de demandar un artículo, para sustituirlo por otro, un exceso de oferta, en un mercado específico, y un exceso de demanda en otro mercado, haría que los desequilibrios acabarían corrigiéndose, a través de cambios en los precios relativos.